No hay problema. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, eh, nosotros ya habíamos visto algo del vanguardismo, ¿sí? O sea, habíamos visto que el vanguardismo como tal habíamos dicho que había sido como el conjunto de diferentes movimientos que se dieron en el siglo XX y que lo que hizo fue como que a partir de tantas situaciones a nivel político, económico, social, estaba como muy álgido todo este tema en España, pues eso hizo que se crearan diferentes movimientos. Ustedes tuvieron la oportunidad de consultar cada uno de ellos, ustedes tuvieron, o sea, ya sabemos a qué hace referencia cada uno, nosotros lo socializamos y pues ustedes hicieron el ejercicio de hacer un collage que fue como una pieza fundamental durante el vanguardismo, eh, en el cual ustedes pusieron varios aportes desde el arte, la arquitectura, algunos pusieron algo de literatura incluso, y pues ahí pudimos como abordar esto. ¿Listo? Bien, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que el hecho de que fuera algo como convulsionado, como que estuviera pasando España por un momento como muy difícil, básicamente ocurría pues a nivel social y a nivel político por dos razones. La primera razón fue el golpe de Estado que se dio y la guerra civil que tuvo lugar en 1936. ¿Listo? Obviamente, en medio de todo lo que ocurre a nivel social, a nivel político, obviamente eso hizo que en España la economía empezara como a atrasarse. Ya digamos que ellos habían trabajado mucho y digamos que la agronomía había sido un foco para ellos para poder tener producciones y sacarlas y que eso hiciera que su economía estuviera adelante, pues empezó a atrasarse mucho porque los campesinos empezaron a dejar de cultivar. Entonces todo esto hizo que a nivel económico como que existiera un atraso. ¿Listo? Eh, Dice también que el gobierno estaba guiado por los republicanos y sostenido por la izquierda. Acá nos decían y nos dicen que en esta época estaba muy marcado el hecho de que existieran como dos posiciones diferentes frente al gobierno y las dos posiciones eran muy fuertes. Y como que por más que trataban de poner a una persona, a un candidato, a alguien que los liderara, no era posible porque nunca se podían como llegar a un acuerdo entre estos dos posturas. Hubo una reforma de laicización del Estado, que es volver al Estado laico. Ustedes saben que cuando nosotros vimos, Julián, el título es Vanguardismo, Novecentismo y Generación del 27. Entonces, el propósito de ellos de volver al Estado laico es porque ellos sentían que al estar, digamos que muchas de las decisiones en manos de la iglesia, esto hacía que no pudieran como evolucionar, como surgir, porque la iglesia era muy, digamos que muy cerrada en todas sus posturas y no permitía que existiera como una libertad en muchos aspectos. Entonces, esa reforma para que el Estado fuera laico, pues sirvió mucho para que tanto la reforma agraria, los servicios públicos, todo esto se desarrollara de una forma diferente. Hubo bastante represión social y esto lo podemos ver en las letras, en la medida en que muchos de los escritores que escribían, valga la redundancia, en contra del gobierno y de las políticas que se estaban dando, pues simplemente los exiliaban, los sacaban de ahí y obviamente ellos seguían escribiendo pues desde afuera, seguían haciendo sus denuncias, pero pues hubo mucha represión social, no solamente con los escritores, sino también con otros. Y por último, entonces nos damos cuenta que después de todo esto, pues derrocan al gobierno eh, para que ya como que no sea impuesto y pues ahí es cuando se da la guerra civil como tal. ¿Listo? Bien, a nivel cultural, ¿qué pasó en esta época? Entonces, pues tenemos que, primero, hay como tres elementos culturales que marcar. Uno, oposición al naturalismo y al decadentismo. Entonces, el otro es el arte como actividad de grupo y el otro es que el arte se expandió, todo lo que tenía que ver a nivel cultural se volvió como internacional. ¿Listo? Entonces, la oposición al naturalismo y al decadentismo, entonces dice que en esto el arte se enfocó en lo subjetivo, es decir, que aquí retomó mucho lo que tenía que ver con todo lo que se había desarrollado durante el romanticismo. ¿Listo? Todo lo subjetivo, las emociones, los sentimientos, ahí hablan también como del inconsciente, todo esto lo desarrollaron en esta parte, en todo lo que tenía que ver con el arte. Eh,
El arte también se volvió como producción material y técnica en la medida en que el arte empezó a ser, y más en España, en donde ustedes vieron con el vanguardismo que, digamos que hubo muchos de los movimientos del vanguardismo que fueron dados en España. Y pues muchas de las personas o de las figuras representativas de estos movimientos que ustedes consultaron, pues son personas que se volvieron famosas pues a nivel internacional porque sus aportes eran muy sofisticados y muy novedosos en cuanto a la técnica que desarrollaban. La otra dice que el arte como actividad de grupo, entonces ya no era solamente, digamos, un solo artista, sino que ellos empezaron a hacer como producciones colectivas en donde cada uno pues hacía como un aporte y esto fue algo muy novedoso porque nunca se había presentado. Y lo utilizaron como instrumento político y revolucionario para demostrar su inconformismo frente a las situaciones que se estaban viviendo. Y por último, pues ya se volvió internacional todo lo que tenía que ver con la cultura de España. Llegó a cada país y experimentó diferentes técnicas que le permitían estar en evolución e innovación continua. Entonces, muchas de estas tendencias que se dieron en España llegaron a casi todos los países. Obviamente, se tomaban algunos elementos de esas tendencias, pero pues en cada país lo ajustaban a la forma en la que ellos lo querían implementar. Bien, luego, entonces aparece el novecentismo. El novecentismo, entonces, como que va en ese orden. O sea, digamos que todo esto podríamos decir que se da dentro del siglo XIX y XX. ¿Listo? Entonces, ¿qué se dan? Las vanguardias, que ya lo habíamos hablado, entonces por eso no me detuve a volverlo a explicar. Las vanguardias, o sea, el vanguardismo como tal, como movimiento, luego se da el novecentismo y luego se da la generación del 27. ¿Listo? Entonces, dentro del novecentismo decimos que esta literatura se dio en España a comienzos del siglo XX y estuvo marcada no solo por la violencia de las dos guerras mundiales, primera y segunda, sino por los conflictos sociales y políticos que se estaban viviendo en la península ibérica. También nos dicen que en España básicamente se vivió como una transición entre el modernismo y este movimiento que se llamó novecentismo y que básicamente lo que ellos hicieron fue como mostrar o poder como cambiar todo lo que se había hecho a nivel, estamos hablando solo de literatura, a nivel de narrativa, lírica y dramática en lo que se había presentado durante el modernismo. Los escritores que pertenecieron al novecentismo, entonces, digamos que se caracterizaron por tener raíces políticas fundadas en el reformismo burgués, inclinadas a ideas liberales. Y esto lo vamos a ver en la escritura en la medida en que aquí más adelante hay otra característica y es que la literatura dejó de ser exclusiva para las clases altas y ellos quisieron como llegar a todas las personas. Y esto hizo que todo cambiara, desde el lenguaje que se utilizaba, la forma en la que se escribía, el acceso al que se tenía, todo esto tuvo que cambiar para que pudiera llegar a todo el mundo, porque antes era algo muy elitista, era para muy pocos. Eh, Hubo la aparición de un nuevo intelectual, es decir, que los escritores del modernismo, nosotros los veíamos y eran como bohemios, ¿sí? Aquí en esta parte, pese a que el lenguaje que se iba a utilizar era diferente, el escritor era una persona mucho más pulcra, mucho más intelectual, como conocía sobre muchos temas, o sea, era una persona como culta, como preparada, ¿listo? Acá dice que era representado por la pulcritud. Reacción contra los preceptos y el pensamiento modernista. Entonces, si nosotros hiciéramos un paralelo entre el modernismo y la literatura que se dio en el novecentismo, es totalmente opuesta. Debe guardar algunas similitudes, como por ejemplo el uso de figuras literarias en todo lo que tiene que ver con lo lírico, pero de ahí a los temas, a la forma en que se escribía, todo es totalmente opuesto, ¿listo? Por eso acá nos dicen que es una reacción en contra de lo que se venía dando y del pensamiento modernista. Hay un sentimiento antinacionalista por el inconformismo que se estaba dando, rechazó al romanticismo y al realismo, entonces el novecentismo, a diferencia del vanguardismo, rechaza al romanticismo, ¿listo? Presenta una literatura equilibrada y pulcra y es apta para las minorías, y hay una preferencia por el ensayo y la novela porque les permitía poder mostrar como, o sea, ellos decían que estos dos elementos les permitía como romper con la estética que se venía dando en todo lo que se venía haciendo en literatura. Entonces, el ensayo y la novela fue como los textos preferidos por los novecentistas para poder hacer
para poder expresar su punto de vista frente a diferentes temas. Y si nosotros lo pensamos, pues es lógico porque el ensayo nos permite eso. Un ensayo es básicamente dar nuestro punto de vista frente a una situación o frente a un tema. ¿Listo? Bien. Y tenemos entonces después, aparece la generación del 27. Listo. Este movimiento recibió este nombre ya que, digamos que cuando se conmemoró la muerte de Góngora, 30 años después, ellos se reunieron, o sea, como que hubo un grupo de escritores que se reunieron y en medio de eso, entonces ellos empezaron a hablar, empezaron a decir como, oiga, estamos inconformes con la forma en la que están haciendo todo lo que tiene que ver con la poesía sobre todo, y ellos dijeron como no, vamos a reunirnos, un grupo, y vamos a hacer un nuevo aporte, una nueva tendencia, un nuevo movimiento que se va a llamar Generación del 27, ¿listo? Entonces, estos autores acá nos dicen que tenían afinidades estéticas y que ellos implementaron, o a lo que le apostaron fue como a la renovación lírica. Entonces, nosotros podemos ver que antes, y el género que desarrollaron en el novecentismo, pues sería como el didáctico por el ensayo y la narrativa con la novela. Y la generación del 27 se enfocó en hacer como una renovación, pero con todo lo que tenía que ver con la lírica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo era esa lírica o cómo fue esa poesía a la que ellos le apostaron? Entonces dice que en esa poesía había como una mediación entre lo culto y lo popular, es decir, que debía haber como un equilibrio para que la poesía pudiera llegar a todo el mundo. Ellos decían, tenemos que hacer poesía que tanto sea culta como que sea fácil de entender para la mayoría de la gente. ¿Listo? Tomaron elementos propios de España, pero también tomaron elementos que se estaban dando en otros países. España, por lo general, siempre ha tenido como la tendencia de traer muchas cosas de Francia, siempre. Sí, o sea, en la literatura nosotros podemos ver que siempre han seguido como esa línea de traer elementos franceses e incorporarlos en sus aportes. Y entre la tradición y la renovación. Entonces, como que ellos dijeron, bueno, vamos a dejar algunas cosas que nos parecen interesantes, como que siga teniendo ritmo cuando nosotros hacemos poesía, pero vamos a renovar, por ejemplo, en que el verso sea libre. ¿Listo? Entonces, como que ellos trataron de ser un poco más equilibrados, no fueron tan radicales como decir, no, vamos a hacer únicamente poesía para que todas las personas, digamos, populares, por decirlo de alguna forma, tengan acceso, sino que lo vamos a hacer para todo el mundo, o sea, sin importar si es un burgués, si es alguien que es un proletario, no importa, todos iban a poder tener acceso a eso. Retomaron entonces las formas populares, entonces esas formas populares son todo lo que yo les venía diciendo del uso de la rima, el ritmo, el tipo de verso, ¿listo? Y esta generación del 27, digamos que se dividió en tres grupos, o sea, los escritores, digamos, le apostaron a tres elementos puntuales, o sea, podemos encontrar poesía en estos tres elementos. Hasta 1927 fue influenciada por Gustavo Adolfo Bécquer, y pues obviamente aquí se utilizaba toda la poesía que era alejada de lo cotidiano, era una poesía mucho más culta, era pulcra, era refinada, las palabras que se utilizaban eran perfectamente seleccionadas para que expresaran cosas muy sutiles y pues también utilizó un lenguaje metafórico. ¿Sí? O sea, usaban mucha metáfora. Al utilizar metáfora es lo que hace que muchas veces el texto de pronto nosotros o no todo el mundo lo pueda comprender tan fácilmente. ¿Listo? Desde 1927 hasta cuando se dio la guerra civil en España, entonces con la llegada del surrealismo, que fue el movimiento que ustedes consultaron, en donde sabemos que el surrealismo lo que hizo fue como dejar plasmar como los sueños, lo que uno desea, ¿listo? Ese fue como la definición de lo que era el surrealismo. Entonces, con la llegada del surrealismo y la exploración de los sentimientos e inquietudes existenciales, apasionadas y llenas de tintes sociales y políticos, se pudo ver una poesía así, se pudo ver una poesía apasionada, se pudo ver una poesía llena como de ideales, de sueños, totalmente diferente a la anterior, ¿sí? Y después de 1936, entonces, dice que la poesía o la lírica no cambió sus tonos existenciales e insistió con el dolor de la patria y la nostalgia humana. Esta nostalgia humana fue muy ligada a lo que tenía que ver lo que les comentaba hace un segundito, que era lo del exilio de muchos escritores. Entonces, después de 1936, ya la lírica que encontramos, entonces seguía teniendo como sus cuestiones existenciales,
pero también hablaba mucho de como de el dolor que sentían o que se podía percibir en las personas por lo que estaba ocurriendo en España. Y pues obviamente todos los escritores que fueron sacados a la fuerza, y pues muchas personas, no solamente los escritores que fueron sacados a la fuerza por no estar de acuerdo con las condiciones o con los pensamientos o los ideales del gobierno, pues esto hizo que cuando las personas salían, pues en esta poesía también se permitía como ver ese dolor, esa nostalgia de estar lejos de su tierra, muchas veces lejos de su familia. Entonces, esas son como las características puntuales de la generación del 27.